Se prende un fuego, un buen fogón, con leña que sea resistente, leña que dure, que haga mucha brasa, y se usa unas parrillas o a veces cuando la carne está entera se puede usar también un asador, que es como algo que estaquea la carne y la deja sobre un fuego, ¿no? Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Soy María Escanué, lonco de la comunidad Williantú de Santa Rosa La Pampa. Bueno, los Ranqueles son un pueblo que está ancestralmente en todo el centro de Argentina, ¿no? Lo que hoy son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y esta era una zona de muchos animales, de mucha cacería. Entonces nuestro pueblo era primariamente cazador y trashumante. Iba atrás de los rebaños, atrás de los animales que migraban. Nuestra dieta básicamente y ancestralmente es carnívora. Carnívora y de semillas, frutos que se recogían en el camino, algunos tubérculos como la papa de monte, chauchas de algarroba, y luego más tarde se incorporó el maíz, aunque siempre hubo plantaciones de zapallo cuando había siembra, ¿no? A nosotros antiguamente nos conocían como mamulches o talujet. En el idioma más antiguo de nuestra gente éramos talujet, que es gente del monte. Y ya como a esta hora, a las 3, las 4 de la tarde, ya podés salir a cazar. Más en la tarde y en la noche. En la noche sí, en la noche agarra bien. Bueno, yo voy, cazamos, llegamos acá y bueno, lo limpiamos. Si lo queremos hacer a la brasa, lo abrimos el medio así y lo estaqueamos. Lo estaqueamos, le metemos un palo atrás y le hacemos el fuego y lo dejamos. El asado en estos momentos puede ser de diferentes carnes, pero lo que más se está usando actualmente es la carne de vaca o potro. Se prende un fuego, un buen fogón, con leña que sea resistente, leña que dure, que haga mucha brasa, y se usa unas parrillas o a veces cuando la carne está entera se puede usar también un asador, que es como algo que estaquea la carne y la deja sobre un fuego, ¿no? Hay dos formas. La forma al asador se hace con el calor del fuego y la forma a la parrilla se hace sobre las brasas sin tocar las brasas, con un espacio aproximadamente de 15 centímetros. Se usa una parte del animal que es lo que es el costillar y que se corta de una forma que creo que se hace solamente aquí, el corte argentino del asado, que es con las costillas que son así, con su carne unida, y esto se corta en tiras. El decir hago un asado, quien vienen a un asado ya, eso amerita una ocasión especial, una ocasión de reunión en donde se llevan cositas para comer antes mientras se cocina la carne, que pueden ser queso, algunos chacinados, y algo de bebida. Y siempre también es costumbre acompañar al asador, a la persona que está en el fuego, acompañarlo y asistirlo con alguna bebida o convidándole siempre algo para que no se sienta solo mientras cocina para todos. Y también es una costumbre muy nuestra la felicitación cuando probamos y sentimos que eso está muy rico, entonces todos o aplaudimos, un aplauso para el asador, o un huevo que se hace en nuestro pueblo para felicitar a la persona que cocinó para todos los demás. Nuestro pueblo tenía una costumbre que quedó en los diarios de viaje y en las crónicas, que cuando alguien de otra familia necesitaba, venía y pedía un animal prestado y se le daba. Aunque yo tuviera poco, debía darle un animal. Nuestro pueblo siempre decía, hoy soy yo el que convida, pero mañana me convidarás a mí. Aquí todavía entre los ranqueles hay mucha solidaridad.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Uyayaja, Harisa, Uyayaja, Bachaputu, Uyayaja, 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 Chixisa, Uyayaja, Mishkisa, Uyayaja, Intiyaya, bajo un mismo sol. Un chayazo.